Haciendo tal vez un recordatorio de lo que estábamos llevando, junto con Pastor Freddy estábamos viendo acerca del vino. Y algo que veíamos, un tema que quizá voy a ser el que voy a tocar el día de hoy, es acerca de lo que veíamos de que hay distintos tipos de vinos. Y esto era algo un poco controversial tal vez para quienes no son maduros, porque prácticamente el vino superior era el vino más embriagante y era el vino que nosotros deberíamos anhelar, era la presencia del Espíritu Santo. Voy a empezar con ese énfasis y vamos a ver desde este versículo que dice en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si el pastor nos ha dicho, bueno, hay que anhelar el mejor vino, pareciera que yo estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? No os embriaguéis con vino. Pero voy a explicar esta parte, me voy a centrar solamente en este versículo para poder desarrollar esta parte. Primero, podemos ver que hay dos órdenes en este versículo que parecen que son contrarias una a la otra. No hagas una cosa, haz otra cosa, ¿ya? Entonces, lo primero que está diciendo, no se embriaguen con vino. Esa sería la instrucción en lógica negativa, ¿no? No lo hagas, no, no y no. Y la instrucción positiva que sí nos manda hacer es sean llenos del Espíritu, llénense del Espíritu. Dos órdenes, dos instrucciones que nos deja en este versículo, las cuales vamos a comenzar a desarrollar. Primero, quisiera preguntarme en esta parte, ¿por qué Pablo les hizo esta advertencia? ¿Por qué necesariamente tiene que mencionar esto de decir, no se embriaguen con vino? Si vamos a cómo era en ese entonces, esto para entender en el contexto cultural, en el contexto histórico y luego en el contexto de la Biblia, es decir, lo que Pablo quería decirles con el trasfondo espiritual acerca de este versículo. Pero primero vamos a un contexto histórico. Recordemos que la iglesia de Éfeso estaba rodeada vamos a decir, de la cultura griega y la cultura romana. O sea, es decir, todas las iglesias estaban alrededor de estas dos culturas, muy aparte de los judíos. Entonces, viendo cómo era la cultura, en este caso la cultura griega, se tenían esto. Según la mitología griega, había un dios griego que se llamaba Dionisio. Era considerado como el dios griego del vino, también como el dios de las festividades, la danza, el teatro, los excesos y los placeres. Es decir, mucho más antes que la gente en Éfeso conocieran la palabra del Señor, ellos ya tenían una cultura del vino que estaba bien definida. Ellos tenían su propio Dios, al cual lo consideraban como el Dios del vino. Y hasta según cómo tenían esta creencia en esta mitología, ellos también cultivaban la vid y también elaboraban el vino. De forma similar, cuando ya el Imperio Romano comienza a hacer la invasión del cierto territorio, va adquiriendo su cultura. Entonces, al igual que en Grecia tenían un dios del vino llamado Dionisio, en Roma también tenían un dios del vino que en este caso se llamaba Baco. Baco era el dios de los romanos que se desarrolló a partir de Dionisio, es decir, ellos agarrando cómo era la cultura griega también lo hicieron en Roma. Estaba considerado como el dios del vino, la fiesta y el jolgorio. Y de aquí viene la palabra inclusive bacanal, no sé si alguna vez escucharon bacanal, que significa exactamente lo que está ahí, fiesta, jolgorio, prácticamente es derrocharse, ¿no ve? De ahí viene esta cultura. Entonces, si pensamos bien, ¿qué había sucedido? Cuando comenzaron a predicar la palabra en las distintas iglesias, en los distintos lugares, en Éfeso, en Corinto, en Roma, ellos mucho más antes ya tenían una cultura acerca del vino. ¿Y qué pasaría? A ver, voy a hacerlo prácticamente una comparación con la actualidad. Ellos ya tenían una cultura del vino y llega Pablo y les predica y de paso les va diciendo que tienen que hacer la Santa Cena y la Santa Cena es con vino, ¿no ve? En 1 Corintios está señalado todo cómo tienen que hacerlo, ¿no ve? Recordando la muerte de Jesús, es que ahora comen el pan y toman el vino. Sin embargo, ellos ya tenían una cultura del vino. Sería tanto como decir, perdón, sé que va a parecer una aberración total, pero tengo que hacerlo para que se entienda.
Acá en Bolivia, por ejemplo, no tenemos la cultura del vino, tenemos la cultura de la cerveza, ¿no? Entonces imaginemos que nosotros estábamos acostumbrados a que cada fiesta, cada acontecimiento, cada lo que sea, siempre tiene que tener cerveza. Entonces resulta que ahora conocemos a Cristo, perdón, sé que esto es algo total, pero total herejía, lo estoy haciendo solo como ejemplo. Resulta que ahora nos dicen que la Santa Cena se tiene que hacer con pan y cerveza. Pero para nosotros, hacia antes de que conozcamos a Cristo, la cultura de la cerveza era fiesta, era jolgorio, era emborracharse. Y ahora resulta que viene algo que nos dice que ahora lo vamos a hacer en el nombre del Señor, vamos a tener que tomar cerveza. Entonces, como que en nosotros vendría, digamos que éramos, ¿no?, del mundo y consumíamos cerveza. Entonces, vendría en nosotros, ¿qué? Una mentalidad de, yo antes tomaba vino o antes tomaba cerveza, ahora lo tengo que hacer en nombre del Señor, mejor todavía. Entonces, en Éfeso, en Corinto, en Roma, lo más seguro es que tuvieron este problema. Ellos ya tenían esa cultura de emborracharse con vino, de hacerlo por estos dioses. Y luego llega Pablo y les predica acerca de Jesús y les dice que en memoria de él van a comer el pan y tomar el vino. Y quizá muchos de las personas se sentían de la misma manera. Decían, antes tenía que tomar vino, ahora voy a tomar vino otra vez. Y se han debido hasta sentir cómodas y comenzaron los excesos. Entonces, de esta manera podríamos decir que Pablo comienza con estas instrucciones y les dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué lo dijo? Porque ya lo estaban haciendo. De seguro hubo gente que estaba confundiendo esto. Por eso es que en primera, si agarramos este contexto, Pablo ya estaba diciéndoles a ellos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, vamos a ver esa palabra, ¿a qué se refiere? Esa palabra disolución, yo sé que algunos acá tal vez han estudiado química, no se refiere a diluir un componente con otro, no es ese significado, no es ese concepto de disolución. Cuando vemos esta palabra disolución, viene de esta palabra griega que significa asotía, que significa libertinaje, prodigalidad, derrochamiento. ¿Ya? Entonces, cuando está diciendo no se embriaguen con vino, en lo cual hay libertinaje, hay derrochamiento. ¿Ya? Si analizamos esto a la par con lo que ya veíamos del hijo pródigo, aparece la misma palabra en Lucas 15:13, cuando dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando vemos esa misma palabra, bueno, parece como en el mismo verbo, en este caso es azotos, que dice con disolución, libertinaje, perdidamente, pródigamente, ruinosamente. Prácticamente les está diciendo a la iglesia de Éfeso, no hagan lo que hizo el hijo pródigo. Ahora, recordemos que este hijo pródigo es al final un hijo. Y como hijo, ¿qué le pidió al padre? Dame todo lo que me corresponde. ¿Y qué lo hizo? Lo desperdició, dice, perdidamente. Y aquí en Efesios nos está diciendo, no lo desperdicien perdidamente. No lo hagan como el hijo pródigo. Hay aquí una relación entre los dos versículos. Porque si en el primero, en la parábola, nos decía lo que decidió hacer este hijo, con lo que el padre ya tenía para él, en Efesios ahora nos está advirtiendo lo que no debemos hacer. Si vemos el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1, dice, el vino hace insolente al hombre, los licores lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. Y uno más, Proverbios 23, del 19 al 21. Atiende bien, hijo mío, y aprende. Procura seguir el buen camino. No te juntes con los borrachos ni los que comen demasiado. Pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de harapos. Prácticamente todos estos versículos están yendo al mismo tema. No se embriaguen con vino, no se junten con gente que se embriaga con vino. Ahora, no he venido aquí a
querer dar la contra a lo que Pastor ya nos dijo, porque en realidad no es la contra. Vamos a ver el contexto de todo este versículo, pero de entrada quiero poner esto. Cuando habla de esta embriaguez del vino en lo cual hay disolución, está dando a entender de que se está haciendo algo de forma libertina, ¿ya? Es decir, es un desenfreno total en el cual no hay orden, en el cual no hay dominio, en el cual nada está establecido, y peor bajo alguna regla o norma que venga de la palabra del Señor, ¿ya? Ahora, viendo todos estos versículos, prácticamente la Biblia nos está diciendo que está condenando el emborracharse, porque es sinónimo de todo lo que habíamos dicho, ¿no? De insensatez, de desenfreno, de glotonería, de falta de control. ¿Dónde se ha visto eso antes? Si lo pensamos bien, bueno, en muchas iglesias, cuando la gente cree que está en dominio del Espíritu Santo y cree que el Espíritu Santo ha descendido, en muchas iglesias, ¿acaso no ocurre esto? ¿Acaso no ocurre un desenfreno total, algo sin control, algo en completo desorden? Prácticamente Pablo les está hablando a la misma iglesia, no le está hablando a alguien inconverso. Entonces, si Pablo está haciendo esta advertencia a una iglesia, es porque en una iglesia puede pasar esto. Y tratando de decir, es que esto es lo que nos ha sido dado, que nosotros nos han dicho que esto hagamos en memoria del Señor y que tomemos el vino, pero muchos lo llevaron al desenfreno total. En muchas iglesias, actualmente en muchas iglesias está pasando esto, donde no hay ese control y donde prácticamente ya ni siquiera se sabe si esto viene del Espíritu Santo o viene de otro espíritu. Y es que ambos son tan similares. Cuando veíamos la instrucción que veía, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Cuando vamos a analizar, cuando vamos a hacer una comparación de ambos, pareciera que ambos son iguales, porque ambos son muy idénticos, o sea, son muy similares. Recordemos, esto pasó en el Pentecostés, cuando vieron a los discípulos de Jesús, los confundieron con ese tipo de personas. Esto está en Hechos 12:15, y dice así: y estaban todos atónitos y perplejos. Esto había pasado, ¿por qué? Porque los discípulos habían esperado a que venga sobre ellos el Espíritu Santo, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice, en forma de lenguas como de fuego. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que todos comenzaron a hablar en lenguas, todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces, esta parte dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. No decían están llenos del Espíritu, porque nadie conocía lo que era estar llenos del Espíritu. Hasta ese día el Espíritu Santo nunca había descendido sobre alguien, y ellos eran las primeras personas a las cuales había descendido el Espíritu Santo. Entonces la gente no conocía y lo asoció a el otro tipo de gente, en el cual hace la advertencia de Efesios, que no hagan como ellos, ¿no ve? Porque parecía que estaban borrachos. Por eso les decía, estos están llenos de mosto. En otra versión dice, estos están borrachos. El versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro les estaba diciendo, no están borrachos, esto es otra cosa que nos está pasando. Y aparte es la tercera hora, o sea, era muy temprano como para que ellos estén ebrios. Sin embargo, desde aquí va a comenzar un problema, porque la gente va a comenzar a ver a los hijos de Dios cuando está en ellos el Espíritu Santo, y va a comenzar a confundirlos con otra cosa, y aún los mismos hijos de Dios van a comenzar a hacer esa confusión. Entonces tenemos que tener muy en claro cuándo es embriagarse con vino y cuándo es estar llenos del Espíritu Santo. Hay una marcada diferencia, pero primero voy a poner las similitudes que hay entre ambos. Puse ahí unas cuantas similitudes. Ambos te dan gozo. ¿Ya? Cuando alguien está embriagado, eso lo hacíamos, o pastor lo hacía, ¿no?
¿Cómo es alguien cuando está embriagado? Pucha, es alegre, ¿no ve? Por eso decían, no sé si es acá en Bolivia o en otros países, que en lugar de decir está borracho, te dicen está alegre, te dicen, ¿no ve? Tratando de disimular, de decir de que está borracho. Y es que en realidad mucha gente toma alcohol, consume alcohol, ¿para qué? Para alegrar, ¿no ven? En algún acontecimiento social tienen esa cultura de decir, pero esta fiesta es aburrida si no hay alcohol. ¿Por qué? Porque supuestamente el alcohol te da alegría. Y de la misma manera, el Espíritu Santo dice la palabra que te da gozo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice el Espíritu que te da gozo. Entonces, ambos tienen gozo. Luego, ambos te dan valentía. Cuando alguien está embriagado, no necesariamente con vino, pero cuando alguien está embriagado, adquiere esas fuerzas, vamos a decir, que antes no tenía, adquiere esa valentía que antes no tenía. En realidad pierde toda vergüenza y se anima a hacer cosas que jamás haría estando sobrio. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Quienes tienen el Espíritu Santo, ¿cómo cambia su actitud? Si antes alguien tenía quizá miedo de declarar acerca del Señor, cuando está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es? No tiene temor a nada, ni tampoco le teme a nada, es decir, no se preocupa tanto de lo que va a venir, de lo que va a hacer, de lo que le hace falta, sino que confía plenamente en Dios. ¿Ya? Ahora, otra similitud entre ambos te hacen hablar, o ambos hacen que tu forma de hablar sea diferente. Con los ebrios, con los borrachos, ¿cómo es? Bueno, aparte de que ya no pueden pronunciar, su lengua está adormecida, ¿no? Aparte de eso, ¿qué sucede? Yo he conocido personas que estando ebrias, te comienzan a hablar tanto, y no paran, ¿no? Para ellos pareciera que el tiempo se ha perdido por completo, no paran, y te siguen hablando, y te siguen hablando, y te siguen hablando. Y te hablan de su vida, de lo que ha sido, y te cuentan cada detalle, cada cosa. Y lo mismo pasa con alguien que ha recibido al Espíritu Santo, o al menos se espera que pase lo mismo con alguien que ha recibido el Espíritu Santo. Alguien que ha recibido al Espíritu Santo, ¿qué debería hacer? También hablar y hablar, ¿pero de qué? De lo que le ha pasado en su vida. ¿Qué le ha pasado en su vida? De lo que ha recibido a Cristo. Entonces, ¿cómo debería ser alguien que está lleno del Espíritu Santo? Debería comenzar con cualquier persona, ¿no ve? Porque un borracho no tiene miedo y se acerca a alguien. Entonces, alguien que ha recibido a Cristo debería ser de la misma manera, o al menos eso se espera que alguien que está lleno del Espíritu, que se acerque a alguien y comience a decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo me ama a mí y ha hecho esto por mí y yo era así y te cuento que ahora Dios tiene un plan para ti y así. Y luego acercarse a otra persona y lo mismo y Dios te ama. O sea, debería tener ese fuego interior. Y ahí hay otra similitud que estoy poniendo ahí en cuanto a alguien que está embriagado con alguien que está lleno del Espíritu Santo. Es otra similitud. Y luego, esta última similitud que creo que es la más importante, la que vamos a resaltar, la que resume todo lo anterior, ambos, aquí está mal, ambos controlan la mente, corazón y voluntad. Cuando alguien está embriagado, prácticamente el alcohol controla su mente, controla su voluntad, controla su corazón, porque prácticamente esa persona ya no es dueña de sí misma, sino prácticamente se ha entregado al alcohol, se ha entregado a la borrachera, y lo único que quiere hacer es seguir consumiendo más y tener esa sensación de bienestar, de alegría, esa sensación de sentirse valiente, inclusive un ebrio cree en su borrachera que inclusive es más sensato, más sabio, más ordenado, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no ve? Pero alguien que está en esa etapa, vamos a decirlo, cree que está haciendo todo esto. Ahora lo mismo debería ser con alguien que está lleno del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo debería ser controlado, ¿pero por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debería controlarnos a tal manera que nuestra mente, es decir, nuestra alma, vaya conforme al Espíritu Santo. Nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos, pensamientos, todo lo que tenemos, deberían ir conforme al Espíritu Santo. Y aún nuestra voluntad, es decir, cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando dice eso, ¿qué está queriendo decir? Que
Ya prácticamente el Espíritu es quien toma decisiones por nosotros y ya no nosotros. Eso es lo que se esperaría de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Bueno, entre todas estas similitudes que estoy poniendo, prácticamente esta última es la que va a resumir todo. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo debería estar dispuesto a hacer lo que el Espíritu le está diciendo. Y no al revés, y no dejarlo a un lado y hacer lo que la mente quiere o hacer lo que la carne quiere. ¿Ya? Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí ya está marcando las diferencias que hay entre embriagarse con vino, usando ese término, y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ojo, antes de que sigamos leyendo, hice esta similitud para que entendamos a qué se refiere el pastor cuando nos pide que nosotros tomemos un vino superior, cuando anhelemos el mejor vino. Porque prácticamente el mejor vino, ese término que está utilizando Pablo, no se está refiriendo a literalmente tomar más vino, porque eso sería embriagarse, sino se está refiriendo a anhelar ser llenos del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo. Y marca esa diferencia. Estamos leyendo Efesios 5:18, pero desde el 15 comienza a hacer las diferencias para que no se malinterprete esta parte. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí comienza la diferencia entre estar embriagado y ser lleno del Espíritu Santo. Alguien que está embriagado es necio. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es sabio. 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Alguien que solamente está embriagado pierde noción del tiempo, no se da cuenta si es de día, noche, si hace frío, calor, y prácticamente para él no ha transcurrido la hora, pierde noción, no aprovecha el tiempo. Sin embargo, alguien que está lleno del Espíritu Santo, aquí dice, aprovecha bien su tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que los días son malos. El 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hace otra diferencia. Quienes solamente deciden embriagarse, estar en esas cosas, son insensatos. Mientras que quienes están llenos del Espíritu Santo, dice que son entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay unas diferencias muy marcadas ya. Si bien hay similitudes, es como si hiciéramos una analogía. ¿Ya? Cuando dice que nosotros somos soldados de Jesucristo, no es que nos vamos a literalmente vestir de camuflado y literalmente agarrar nuestras armas, sino está haciendo una analogía para que nosotros entendamos. Aquí prácticamente está haciendo la misma analogía, quiero llegar a eso. Es una analogía la cual cuando te dice el vino superior, el más embriagante, se está refiriendo a los efectos que deberíamos tener, pero no necesariamente de forma literal embriagándonos, sino anhelando ser llenos del Espíritu Santo para que podamos tener ¿qué? Gozo, valentía, que nuestra forma de hablar sea diferente, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, corazón y voluntad, pero que a la vez marquemos esas diferencias, que seamos sabios, que aprovechemos bien el tiempo, que seamos entendidos en cuál va a ser la voluntad del Señor. Ya. Eso en cuanto a la primera parte del versículo que dice no se embriaguen con vino. Vamos a la segunda parte. Seguimos leyendo Efesios 5:18, esta vez la segunda parte. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Para entenderlo mejor, aquí voy a poner el versículo de Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo nos está diciendo que si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Cuando Efesios nos dice, antes, sean llenos del Espíritu, prácticamente está asumiendo que nosotros ya somos del Espíritu.
Entonces, como ya somos del Espíritu y ahora tenemos que ser llenos del Espíritu, porque ahora vamos a marcar eso. Hay varias cosas por aclarar, no sé si me va a dar el tiempo, y 10:30 ya me estoy asustando, ya. A ver, cuando aquí dice, ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Recordemos en lo que hacíamos, esa diferencia, esa comparación. Quienes estaban embriagados, ¿cómo vivían? Según la carne. Sin embargo, quienes son llenos del Espíritu o quienes tienen el Espíritu del Señor, viven según el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, mora en ustedes. Ahora, quiero que notemos esto. Cuando dice antes sean llenos del Espíritu Santo. No dice sean casi llenos del Espíritu Santo. Voy a aprovechar esto que me ha traído. ¿Denis fue? ¿Quién fue? Bueno, gracias quien me lo ha traído. Siempre he hecho esta analogía cuando trato de explicar acerca de cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Aunque tal vez he hecho mal la analogía, hoy la voy a arreglar mejor. Prácticamente nos está diciendo sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, por ahora, nosotros dice que somos como vasijas, ¿no? Entonces, ahorita deberíamos estar así, llenos. Y cuando nosotros, no sé, digamos, venimos en un domingo que es doble turno y venimos con harta alabanza, harta palabra, muchos de nosotros, ¿cómo salimos? Llenos, ¿no? Todos salimos llenos. Tal vez algunos no tanto, pero ya, digamos, otros salen llenos. Pero ¿qué pasa? A medida que vas avanzando hacia la calle y te vas a tu casa, todavía estás lleno, pasan unas cuantas horas y ¿qué pasa? Perdón. Ya no estás lleno, estás casi lleno, ¿no ve? Casi lleno. Pero la palabra dice, antes sean casi llenos, no, dice sean llenos. Si nosotros fuéramos esta vasija, tendríamos que exigirnos que es como si yo le dijera a Denis, llénamelo. Y Denis me diría, pero ¿por qué si aún tienes? No, la palabra dice sean llenos, es decir, apenas nos faltara un poco, ¿qué deberíamos hacer? Volverlo a llenar. Y nos faltara otro poco, volverlo a llenar. Y no deberíamos esperar a que todo se vacíe. Pero lamentablemente muchos hacemos eso. Si bien un día podemos estar aquí y estar llenos del Espíritu, asumimos que eso nos va a durar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ya es mucho. Prácticamente te has ido vaciando más y más, y mientras más vacío estás, es peor, es más crítico. Es como si, por ejemplo, hoy día estuvimos de ayuno, los jóvenes, entonces es como si ahora, después del ayuno, comemos, y estamos llenos, ¿no? Estamos llenos. Pero ¿qué pasa? Pasa unas cuantas horas, dormimos y al día siguiente ya no estamos llenos, otra vez necesitamos comer. Es lo mismo en esta parte. Cuando somos vasijas, cuando somos recipientes del Espíritu, lo que necesitamos es llenarnos, pero va a suceder, va a pasar un poco de tiempo y otra vez vamos a necesitar llenarnos. Vamos a tener que estar haciendo eso constantemente. No podemos esperar a que vuelva otra vez otro ayuno, por decir, para recién comer otra vez. Y luego, no funciona de esa manera. Y así como no funciona para cuando comemos, de la misma manera no funciona para cuando estamos llenos del Espíritu. Entonces, eso quería marcar de que todo el momento, todo tiempo tenemos que estar llenos. Se vacía un poco, otra vez lleno. Se vacía un poco, otra vez lleno. Ahora, aquí estoy marcando esta otra frase. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Porque si lo pensamos bien, si todos hemos sido llamados cristianos, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero es diferente decir que el Espíritu mora en un cristiano a decir que alguien está lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes y ahora vamos a marcar eso. Pero primero quiero marcar las cosas que no significa ser lleno del Espíritu Santo.
Primero vamos a ir por eso. Por eso decía que es terreno peligroso, tal vez voy a herir la sensibilidad de muchos. Ser lleno del Espíritu Santo no significa decir o sentir lo que prácticamente decimos, el Espíritu me ha posesionado, el Espíritu ha estado en mí. No significa eso estar lleno del Espíritu Santo. Tampoco significa contorsionarse, caer al piso. Eso tampoco significa ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco, todas estas cosas que van pasando no significa necesariamente que estén llenos del Espíritu Santo. Pueden ser experiencias que han sucedido porque así Dios lo ha permitido. Se ha manifestado el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que ha sido lleno del Espíritu Santo. Inclusive voy a tocar un poco de los dones del Espíritu Santo. Alguien podría hacer milagros. Un pastor, alguien que está al frente, puede hacer milagros, puede orar, puede imponer manos por alguien y se puede sanar. Pero eso no significa que ese pastor o ese predicador esté lleno del Espíritu Santo. Alguien podría hablar en lenguas, y eso lo voy a hablar casi al final. Alguien podría hablar en lenguas, pero eso no significa que está lleno del Espíritu Santo. Y si no me creen, vamos a 1 Corintios donde dice, yo puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, soy como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que por mucho que yo tenga inclusive los dones del Espíritu Santo, no significa que yo esté lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, como ya me estoy metiendo en esa área, hay que hacer estas diferencias de conceptos. Aparecen estos conceptos en la Biblia: bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. Y son conceptos que parecen similares y a veces lo hemos confundido tanto que hacemos como que una ensalada. Creemos que uno viene a continuación del otro y uno significa el otro y no hemos hecho una diferencia. ¿Ya? Pero al menos estos 4 que estoy anotando son marcadamente diferentes. Creo que hoy día solo voy a poder hablar de los 2 primeros. A ver, bautismo del Espíritu Santo. Primero, ¿qué significa bautismo? Bautismo significa inmersión, sumergir. Y esto lo hacían, no necesariamente bautismo significa, ¿cómo lo dice la Iglesia Católica? Un sacramento. ¿Ya? No, bautismo no significa sacramento. Si vamos a su significado original, bautismo significa inmersión, sumergir. Como un ejemplo, antes tenían una tela blanca, una lana blanca de oveja, eso blanco, y le quieren dar color. Entonces ahí tienen un recipiente con, vamos a decir, pintura, pero en realidad puede que sean flores que están molidas, no sé. Y ahí está el tinte. Entonces, ¿qué hacen? La lana la bautizan. Prácticamente ese sería el término, bautizan la lana, porque ¿qué hacen? Lo sumergen completamente y lo sacan. Y cuando lo sacan ya no es el color blanco, ¿no ve? Ya es lo rojo o amarillo o el color que haya tenido el tinte. Entonces, para empezar, bautismo significaba eso, sumergir. Ya. Ahora, este bautismo del Espíritu Santo, recordemos cómo es la historia. Cuando Jesús estaba todavía morando en la tierra, ¿qué les decía? Que todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces nadie había sido bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no sucedió hasta que Jesús ascienda al cielo. Y los primeros que han sido bautizados por el Espíritu, ¿quiénes eran? Los discípulos, los que esperaron hasta el Pentecostés. Ellos eran los primeros que habían sido bautizados. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista todavía estaba vivo, Jesús todavía estaba vivo, entonces no había venido el Espíritu Santo. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y desde ahí comienza a aparecer este término que vamos a estudiar ahora. Bautizará en Espíritu Santo y fuego, de paso. Otro versículo. Ya esto ya es pasando, ya luego de los evangelios. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra vez vuelve a aparecer eso, ¿no ve? Bautizo primero con agua, o sea, lo que antes hacían, antes de que venga el Espíritu Santo era el bautizo con agua solamente. Y ahora viene el bautizo con el Espíritu Santo. Y inclusive aquí vamos a ver la diferencia que hay en bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Por eso decía, para mí terreno peligroso un cacho. Pero a ver, vamos a ver. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, esto se está refiriendo cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. ¿Ya? Pedro fue a la casa de Cornelio y les comenzó a predicar. Aquí dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, si vemos ya desde el libro de Hechos y ahí en adelante, comenzaba a suceder esto del bautizo del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Esa va a ser una pregunta. O sea, la pregunta sería: ¿será que alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Alguien no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo? Y la respuesta es no, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ya? A ver, lo vamos a leer en 1 de Corintios 11:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y prácticamente ahí está la respuesta. ¿Será que quiénes fueron bautizados por el Espíritu Santo? Todos. Todos fueron bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, lo primero que quiero marcar aquí es esto: todos hemos sido bautizados, o todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todos. Ahora, ¿qué significa este bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo? Y aquí empieza un cacho el problema, porque hay dos posiciones. Una posición dice que primero es la conversión a Cristo y pasado mucho tiempo o poco tiempo o no sé qué tiempo, recién viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo voy a dar la otra posición, ¿ya? Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya, ¿por qué este versículo? Aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas, ellos estaban comenzando a predicar de forma errónea. Inclusive en Gálatas 3:1, ¿qué leemos? Gálatas insensatos, les dice, porque les comienza a decir lo que estaban haciendo mal. Entonces, en este versículo, en el 2, les está diciendo: solo esto quiero saber. ¿Recibieron el Espíritu? ¿Esto qué significa? El bautismo del Espíritu. ¿Ya? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál de los dos sería la respuesta correcta? Según ustedes. Porque es como si les hiciera esa pregunta, ¿no ve? Mejor no lo digo así, pero ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿no ve? Entonces, ¿en qué momento, aquí dice, recibieron el Espíritu? Entonces, ¿en qué momento alguien recibe el Espíritu? Al oír con fe. ¿Y al oír qué? La palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos estaría conduciendo este versículo? Que el bautismo del Espíritu Santo sucede ¿cuándo? Cuando tú crees, cuando tú tienes fe. O sea, la primera vez que tú has creído lo que te han dicho de que ha venido Jesús y que ha muerto por tus pecados y que gracias a Él ahora tienes acceso al Padre, desde el momento que tú has creído eso, ¿qué ha pasado? Recibes el Espíritu Santo. Vamos a ver otro versículo.
Hechos 19, 1, 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, había ciertos discípulos, dice la palabra aquí, y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y vuelve a hacer la misma pregunta que en Gálatas, ¿no ve? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces Pablo, ¿qué está asumiendo aquí? Que se recibe el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando crees. Entonces, de aquí que voy haciendo esta afirmación. El bautismo del Espíritu Santo sucede ¿cuándo? Cuando crees. Sin embargo, aquí dice que ya eran discípulos, o sea, a quienes les ha ido a hablar, ya eran discípulos. Y hay otro versículo más que cita una situación similar, no lo puse, donde también va a hablar a gente que ya había creído. Sin embargo, él dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué había pasado aquí? A ellos, ¿qué les habían predicado? Prácticamente les habían predicado un evangelio, vamos a decirlo así, incompleto. ¿Por qué? Porque esto del recibir el Espíritu Santo en este tiempo todavía era algo muy nuevo, tanto que la gente se equivocaba, que los confundían con borrachos, ¿no ve? No conocían qué era recibir el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les dice, ¿existe el Espíritu Santo? No hemos oído de eso. Entonces, en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues entonces fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Y Juan qué decía? Yo los bautizo con agua, mas vendrá otro después de mí que los bautizará con el Espíritu. Ahora, voy a terminar este versículo y luego explico. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, desde el momento que ellos se enteraron que tenían que recibir el Espíritu Santo, ¿qué hicieron ellos? Creyeron, le creyeron a Pablo de que ellos por recibir a Jesús iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió a causa de que ellos creyeron? Recibieron el Espíritu Santo y como evidencia ¿qué quedó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí no es tanto el énfasis en hablar en lenguas y profetizar, eso es prácticamente la evidencia de lo que ya había pasado en ellos. Es decir, cómo estaban seguros que habían recibido el Espíritu Santo, porque los habían visto hablar en lenguas. Entonces era una evidencia total de que ellos habían recibido al Espíritu Santo. Sin embargo, para recibir al Espíritu Santo no tenían que hablar en lenguas, y voy a enfatizar esta parte. Ellos tenían que creer que iban a recibir al Espíritu Santo, y a causa de eso recibían al Espíritu Santo, y como consecuencia, para este caso, hablaban en lenguas, profetizaban. Tal vez se enseña mal esto, no sé si en algunas iglesias todavía continúa esto, donde se enseña a hacer prácticamente al revés, que primero tienes que hablar en lenguas para recién ser lleno del Espíritu. Cuando es al revés, primero eres lleno del Espíritu y a consecuencia de eso hablas en lenguas. No es al revés. A ver, entonces, el bautismo en el Espíritu, vamos a marcar esto ya como diferencia entrando a la llenura del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo era dado ¿por quién? Por Dios. Dios era que mandaba a su Espíritu, era el Espíritu Santo quien te bautizaba. ¿Por qué ahora hacía el significado de bautizar? ¿Por qué se dice bautizar, el bautismo del Espíritu? ¿Por qué? Si bautizar era sumergir. ¿En qué te sumerge? Prácticamente el Espíritu Santo te sumerge en la obra que ha hecho Jesús. Es decir,
tú no puedes ser bautizado en el Espíritu Santo si más antes de eso no te han sumergido en la palabra y en las promesas de Dios y en todo lo que involucra la fe. Si nadie te cuenta, es por eso dice la fe viene por el oír. Porque primero tú tienes que conocer, tienes que sumergirte en la palabra. Por eso sería bautismo del Espíritu Santo. Prácticamente el Espíritu Santo te ha sumergido tanto en la palabra, en las promesas, en lo que Jesús ha hecho. Te ha sumergido a tal punto que has quedado, como la lana que hemos quedado, ¿no ve? Completamente empapado. Y cuando tú crees, dice la palabra, que recibes el Espíritu Santo. Entonces prácticamente a eso se le llamaba el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, este bautismo del Espíritu Santo era algo que Dios nos da a cada uno. Y aquí lo estoy marcando que sucede una sola vez y para siempre. ¿Ya? Esa sucede una sola vez. Sin embargo, ahora voy a marcar la diferencia con llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser continua. Ya habíamos visto, ¿no ve? Con el ejemplo del vaso. Está lleno, se vacía un poco, hay que volverlo a llenar. Volverlo a llenar. El primero es algo que Dios nos ha dado. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos ha dado y nos ha hecho salvos una sola vez y para siempre. Sin embargo, la llenura tiene que ser continua y es una responsabilidad nuestra. Ya no es Dios quien va a tener, o sea, la llenura va a venir de parte de Dios, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos en estar constantemente llenando. ¿Ya? Quiero marcar esa diferencia. Llenura del Espíritu Santo en primera sucede de forma continua. Y la otra diferencia, ya es responsabilidad nuestra. Algo que escuchaba como queja de un predicador que decía, en esta iglesia no traen Biblia, ¿cómo es posible? Es como si, pues se me ocurren puros términos seculares, cuando dicen, si has venido a la fiesta, has venido a bailar, te dicen, ¿no ve? O lo mismo, a ver, volviendo a lo cristiano, en realidad no creo que esa frase sea cristiana, pero volviendo a lo cristiano, digamos. En día de alabanza, has venido a alabar, a danzar. Que estés ahí parado como palo, ¿para qué vienes? ¿No ve? ¿Para qué? Si no te gustaba alabar, ¿para qué vienes al día de alabanza? Has venido al día de alabanza a alabar. En un día de palabra has venido a escuchar palabra. En una vigilia has venido a quedarte despierto, escuchando palabra, danzando. Para eso has venido. Entonces, si ahora, este predicador decía, ¿no ve? Si ahora hemos venido para escuchar la palabra de Dios, ¿cómo es posible que se vengan sin Biblias? No es que Dios va a revelar su palabra y te va a decir de memoria y en tu mente ya va a estar. Era una responsabilidad de cada uno de nosotros traer su Biblia. Y no conformarse con lo que el predicador dice, sino comenzar a comparar. Y de repente pueden sacar más. De los versículos que estoy citando, si leyéramos el contexto, todavía nos complementa mucho más, estoy saltando hartas cosas. Pero esto es una responsabilidad nuestra y con eso se quedaba este predicador. ¿Cómo es posible? Es como si tú les dijeras que el día de mañana van a ir a una guerra y todos se vienen sin fusil y sin cascos. Entonces van a ir a morir prácticamente. Lo mismo va a pasar con nosotros si es que no somos diligentes con esto. En Efesios 5:18, cuando volvemos a leer esta parte, cuando dice sean llenos, eso no le está diciendo y serán llenos, ¿no ve? Habían dos marcadas diferencias. Uno decía y serán bautizados, o sea, vendrá alguien que los bautizará en espíritu. O sea, va a venir alguien y lo va a hacer por ti. Pero ahora en aquí, ¿qué dice? Sean llenos. ¿Esto es qué? Una orden, un mandamiento. Nos está diciendo, sean llenos. Y ese sean llenos viene de una palabra griega que significa hacer repleto. O sea, tiene que estar como tiene que estar el vaso. Repleto, literalmente tiene que estar repleto. Significa rellenar, suplir, terminar, atestar al cabo, completar, completo. Ahora, esto no está en esta traducción, donde dice literalmente es una orden. ¿Ya? Entonces, el estar lleno no es algo que el Señor va a hacer por cada uno de nosotros. Sé que muchas veces nosotros oramos, por ejemplo, yo podría orar y decir, Señor, llénalos con tu Espíritu, llénalos.
pero el Señor no lo va a hacer si es que ustedes mismos no buscan ser llenos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ¿qué? De estar constantemente llenando su vasija. ¿Y cómo podemos estar constantemente llenando nuestra vasija? Miren, si pensamos en la parábola de las 10 vírgenes, habían 5 insensatas, ¿no? ¿Qué pasaba con las insensatas? Habían olvidado llenar de aceite. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esta misma parábola? Que a pesar de que todas son las vírgenes, a pesar de que todas están esperando al esposo, puede haber quienes no están constantemente llenando su vasija. Hay personas, por eso decía, todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo, porque muchos actúan como las vírgenes. A ver, ya habíamos leído los versículos que antecedían a Efesios 5:18, donde hacían las marcadas diferencias entre estar embriagados con vino y ahora ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando leemos los versículos posteriores, entendemos a qué se refiere ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre nosotros o entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para estar llenos del Espíritu Santo? Y constantemente, hablando entre nosotros con salmos. ¿Eso cómo será? Joaquín, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así, ese tipo de conversación. No ve. Entonces, ¿a qué se refiere? Que tu corazón, o sea, que lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú estás metiendo dentro de ti, sean salmos. Y lo que va a salir de tu boca, ¿qué van a hacer? No necesariamente las mismas palabras, ¿no? Porque tienes que hacer otro tipo de conversación, pero prácticamente tu actitud, tu forma de hablar va a ser conforme a lo que tú has llenado. Ahora, voy a hacer una comparación con este otro versículo, que nos va a dar una pauta más grande de cómo ser llenos del Espíritu. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y desde aquí comienza a marcar de cómo podemos ser llenos del Espíritu. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Una de las formas para llenarnos y ser llenos del Espíritu, y creo que es la más esencial, ¿cuál es? Que la palabra esté de forma abundante en cada uno de nosotros. Ser llenos, ¿qué significa? Estar constantemente buscando del Señor. ¿En qué? En su palabra. En primera eso, porque hay más todavía. Pero en primera nos está diciendo que seamos llenos en abundancia de su palabra. Y luego, si lo leemos, ya va en comparación, prácticamente dice lo mismo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que dice Efesios, vuelve a decir, canten cánticos espirituales, alaben al Señor, hablen entre ustedes con salmos, con himnos. La segunda manera de poder llenarnos del Espíritu, ¿cuál es? Estar constantemente en alabanza. Escuchar constantemente alabanza. Ahora, ¿por qué estoy marcando estas? Quiero que imaginemos esto. Voy a usar otra vez el vaso. Para todo creo que voy a usar el vaso. Perdón, Denis. Imaginemos... bueno, no está pasando, ¿no? Pero imaginemos que este vaso, me hacían algo así, digamos que este vaso tiene agua sucia, ¿ya? Agua sucia. ¿Y cómo hace el Señor para limpiar? Le echa agua limpia, en este caso su sangre, ¿no ve? Inclusive hicimos un experimento con eso. Pero digamos que lo hacemos así. Si tú le echas agua limpia a lo que tiene agua sucia, ya no es negro, empieza a ponerse color café. Le echas más agua limpia, ahora empieza a ponerse color amarillo, y más agua, y poco a poco se hace transparente. Queda completamente lleno de agua pura. Si nosotros dejamos de llenar nuestra vasija con
la presencia del Espíritu Santo, es decir, con agua limpia, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a ensuciarse otra vez. Va a caer el polvo, va a caer, qué sé yo, una mancha, una gotera, lo que sea, pero va a comenzar a llenarse de agua sucia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Tenemos que comenzar a llenar otra vez de agua, y el agua representa la palabra, ¿no? Entonces, otra vez rellenarnos de la palabra para que todo eso que estaba sucio, todo eso que era inmundo, salga a flote y se vaya afuera y afuera. Entonces, por eso nos dice en primera que seamos llenos de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero no solo por eso, o sea, no es solo por decir las promesas, la palabra que tiene Dios, sino también hace hincapié en cosas que quizá nos lleguen a afectar en cuanto a nuestra alma. Cuando dice, hablando entre nosotros con himnos, cánticos espirituales, o sea, prácticamente nos está cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos está diciendo en plena alabanza, estén constantemente escuchando alabanza, alimentándose de alabanza. ¿Por qué? Porque si dejáramos de escuchar alabanza, ¿qué vamos a escuchar? No sé, música del mundo, no sé, noticias perturbadoras o videos, no sé, ¿ya? Pero si tú dejas de hacer, tú dejas de alimentarte de alabanza, vas a comenzar a alimentarte de otras cosas. Y esas otras cosas van a comenzar a controlar tu corazón. Y recordemos que de lo que abunda el corazón, habla la boca. Si nosotros no nos alimentamos constantemente de alabanza, no vamos a poder hablar con nuestros hermanos con salmos y con cánticos. No vamos a poder, porque no hay eso en nuestros corazones. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Puse los anteriores versículos porque también nos da instrucciones de cómo todavía estar llenos del espíritu. Estar siempre gozosos, o sea, estén alegres, oren sin cesar, den gracias en todo. También es importante la oración. También es importante ¿qué? Estar alegres. También es importante ¿qué? Dar gracias en todo momento. Si alguien no cumple con estas cosas, puede venir el tiempo bueno en el cual puede bendecir a sus hermanos, puede, qué sé yo, cantar con una voz esplendorosa, puede hacer muchas cosas. Pero si luego de eso viene el tiempo malo, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar esa persona en el tiempo malo? Prácticamente se le va a salir su filisteo, ¿no ve? Y va a reaccionar de mala manera y con lo que estaba alimentado su corazón, con eso va a comenzar a hablar. Ahora, ¿en cuál estaba? Ya no me acuerdo en cuál estaba. Ah, ya, aquí. Ya. Y más abajo dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Sigue dándonos instrucciones de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Otra vez quiero enfatizar eso, pero ahorita vamos a hablar de eso, si es que ya no me da el tiempo. Ya. Como decía hace un momento, el hablar en lenguas para este caso no va a significar que está lleno del Espíritu Santo, porque alguna vez incluso el pastor nos contaba uno de sus testimonios donde decía que había conocido una pareja que hablaba en lenguas, pero que saliendo de la iglesia, ¿cómo se trataban? En otro tipo de lenguas ya, ¿no ves si hablaban? Y ya no las angelicales, pero ya, o sea, si alguien habla en lenguas, lo mismo, vuelvo, si alguien hace inclusive milagros, pone manos, sana enfermos, no necesariamente va a ser que está lleno del Espíritu. Eso es solamente los dones que le ha dado el Señor. No creo que llegue a eso, pero a ver, vamos a seguir. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con toda forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura,
furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Otra forma de ser llenos, es para que estemos llenos, ¿de qué nos tenemos que librar? De amargura, de furia, de palabras ásperas, de calumnias. Todo eso que no sirve, lo tenemos que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque nuestra vasija necesita ser llenada ¿de qué? De solo agua limpia, como habíamos quedado, ¿no? O sea, de solo la palabra, de solo gozo, de solo oración, de solo cánticos. De eso tiene que ser alimentado. Entonces, primero dice, desháganse de todo eso. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Estoy yendo lo más rápido que puedo. De lo que estás lleno, eso te controla. Con esa frase creo que acabo esta diapositiva. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso les había dicho, mientras nuestra vasija, nuestro recipiente, nuestro contenedor esté lleno de cosas malas, digamos, si en nuestro corazón estamos llenos de miedo, ¿qué nos domina? El miedo, y comenzamos a percibir que alguien nos observa o que algo se ha movido. Eso está lleno. Si alguien está lleno de amargura, ¿cuál es su forma de reaccionar? Con amargura, pues te habla feo, te habla cortante, o no sé, te habla muchas cosas, pero no habla de buena manera. Entonces, si estamos llenos del Espíritu, ¿cuál debería ser nuestra forma de reaccionar, de hablar? Con alegría, con gozo, con cántico, de esa manera. ¿Por qué hacía el énfasis? Ahora sí voy a explicar esta parte del vaso. Antes yo explicaba así, cuando me pedían que explique lo de cuerpo, alma y espíritu. Yo decía, imaginemos que cada cuerpo tiene dos vasos, ¿ya? Tiene dos vasos, porque son cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es el recipiente solamente. Podríamos dibujarlo, ¿no? Como un redondo, ya, redondo, cuerpo, el recipiente. Y dentro de ese redondo, dos circulitos, ¿no? Dos subconjuntos, para quienes entienden algo de eso. ¿Cuáles son? El alma y el espíritu. Entonces yo lo explicaba, prefería explicarlo con vasos. Decía, tú tienes dos vasos dentro de ti. Tienes un vaso que actualmente está bien usado, ese vaso es tu alma y debe estar lleno. Y tienes otro vaso que está de cabeza, que está todo empolvado, está todo sucio, prácticamente está muerto tu vaso. ¿Ese cuál es? Tu espíritu. ¿Lo ve? Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces por eso explicaba, si tu vaso está muerto. Pero cuando tú recibes a Cristo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene y te bautiza. ¿Y qué quiere decir eso? Que prácticamente vuelves a la vida. Entonces tu vaso que estaba todo sucio, que estaba de cabeza, que hasta estaba agujero, no sé cómo podemos decirle, prácticamente es completamente renovado. Ahora, voy a arreglar esta analogía de esta manera. Es completamente renovado y lleno. Cuando alguien ha conocido a Cristo, a ver, quiero que alguien me diga si no le ha pasado eso, ¿cómo se ha ido del lugar donde estaba cuando ha recibido a Cristo? ¿Se ha ido lleno o se ha ido medio lleno? ¿Quiénes se han ido medio llenos cuando han recibido? Cuando por primera vez han conocido la palabra y han sentido que de verdad han recibido el Espíritu. ¿Quiénes se han ido medio llenos? Pienso que nadie. Pienso que todos el Espíritu nos ha dado que un vaso lleno. Ahora, yo lo explicaba de esta manera, ahora lo voy a arreglar. Yo explicaba así, nuestro espíritu comienza como un vaso chiquitito y luego crecemos de forma espiritual, ¿no ve? Entonces, a medida que crecemos, o sea, un vaso, y nos ha dado poquitito, decía, nos ha dado poquitito, y a medida que crecemos espiritualmente, vamos rellenando el vaso hasta que ser completamente maduros. Pero ahora veo que estaba mal. ¿Cómo debería ser? Nos ha dado un vaso lleno. Pero, y el crecimiento espiritual prácticamente es como nuestro estómago, ¿no ve? Cuando éramos niños, nuestro estómago era chiquitito. Ahora que hemos crecido, ¿cómo es nuestro estómago? Lo mismo pasa con este recipiente. Cuando hemos nacido de nuevo, nuestro recipiente era chiquitito. ¿Cómo llenábamos, cómo éramos llenos del Espíritu Santo cuando conocíamos a Cristo? Para algunos bastaba un versículo.
Bastaba un versículo en tu vida y te conmovías tanto que sentías que estabas lleno nuevamente. Pero conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa? Es como tu estómago. Tu recipiente va creciendo cada vez más. Entonces necesitas cada vez de más diligencia para llenar tu recipiente. Entonces ya no basta con un versículo, necesitas ya de un versículo y alabanza, un tiempo de alabanza. Ya, con eso ya estás lleno. Vas creciendo más, ya necesitas tiempo de oración, tiempo de alabanza, palabra, otra palabra y ya estás lleno. Y a medida que vas a crecer más y más, es como si tu recipiente, eso lo voy a decir como crecimiento espiritual, tu recipiente cada vez es más grande, y de algunos ya estará así, tal vez, no sé, tu recipiente. Entonces, no creamos que basta solamente, como al principio, un solo versículo, y con eso ya estoy lleno. No basta ya. O al menos para nosotros, quienes ya llevamos años en la palabra del Señor, ya no basta eso. Tenemos que cada vez alimentarnos más y más y más tiempo, más inversión de sabiduría, de conocimiento, más tiempo de alabanza, más oración, más todo. Porque nuestro recipiente cada vez necesita ser llenado más y más. Ahora, creo que ya he terminado, pero voy a hacer dos preguntas, porque se han dormido. Voy a hacer dos preguntas que resultan como preguntas existenciales, tal vez una ya he respondido. Viendo todo esto, y lo voy a hacer con versículos, viendo todo esto lo que hemos visto, porque ya tocaba hablar, para una siguiente será conmigo. Cuando alguien recibe el don de lenguas, ¿en el bautismo del Espíritu Santo o en la llenura del Espíritu Santo? ¿En la llenura o en el bautismo? Busquen en su Biblia, por favor. No sé muy bien el versículo, solo sé que está en el final de Marcos, debe ser el capítulo 16, versículo, debe ser el último versículo, me imagino que es 28 o 18. Y alguien, por favor, lea lo que dice ese versículo. 16:20. Ya. ¿Qué dice Marcos 16:20? Ya, entonces el 19 entonces. Tiene que decir una parte, y estas señales acompañan. Ah, ya. El 17. Ya. Ya, muchas gracias. El versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo habíamos hecho una distinción entre bautismo y llenura? Prácticamente, ¿dónde vendría el don de lenguas para este caso? En el bautismo. Cuando alguien ha recibido al Espíritu Santo para este caso, para todo lo de hechos, ¿en qué momento venía? Al momento del bautismo. Es decir, que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, junto a ellos, a darles la llenura que habíamos dicho de ese vaso, al darles la primera llenura del Espíritu, ¿qué les vino a ellos? Los dones del Espíritu Santo, y eso es lo que seguía, ¿no? Los dones, y en este caso, ¿cuál? El don de lenguas. Ya, segunda pregunta que voy a hacer. El don de lenguas viene al recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será la única evidencia de que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? No. ¿No? ¿Sí o no? A ver, lo voy a hacer así. Si yo no hablo en lenguas, yo no hablo en lenguas. Si yo no hablo en lenguas, ¿será que no he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué sería?
Cuando vamos a ver más adelante, existen, como les había puesto a la diapositiva, los dones del Espíritu Santo. Y dice que unos echaban fuera demonios, otros hacían milagros, otros hablaban en lenguas, y luego más adelante en los dones otros tienen interpretación de lenguas. Y hay varios dones, hay varios. Entonces, los dones del Espíritu Santo podrían venir en un vaso que está todo sucio de cabeza. No. ¿Cuándo podrían venir los dones? Cuando ya hay la presencia del Espíritu. Pero la palabra, por eso ya es algo extra, la palabra también dice que Dios da sus dones, o reparte sus dones como Él quiere. Entonces, dice que no todos son oreja, no todos son mano, no todos. Sin embargo, Pablo dice en otros versículos, yo quisiera que todos hablen en lenguas. ¿Ya? Pablo dice, yo quisiera, pero Pablo no hace que todos hablen en lenguas, a pesar de que tal vez por lo mucho que tenía Pablo, tal vez podría haber pedido a Dios que todos hablen en lenguas, pero Pablo les dice, yo quisiera que todos hablen en lenguas, inclusive que profeticen. ¿Ya? Sin embargo, si vemos también cuando Jesús se bautiza, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él y es guiado por el Espíritu al desierto, pero Jesús no habló en lenguas. Entonces, el ser bautizado por el Espíritu no necesariamente va a hacer que alguien hable en lenguas. Sería algo hermoso que todos habláramos en lenguas. Es algo que hasta Pablo esperaba de los que él conocía. Sin embargo, cuando vemos, ni el mismo Jesús habló en lenguas al momento de recibir el Espíritu. Entonces, ¿qué significa? Que no necesariamente una evidencia va a ser, o la única evidencia va a ser que alguien hable en lenguas para decir que ha sido bautizado con el Espíritu. Peor si es lleno por el Espíritu. O sea, por eso quería marcar esto. Los dones del Espíritu es algo que viene en el momento del bautismo o puede venir más adelante. Y hay versículos que lo sustentan. Timoteo dice que recibió dones del Espíritu luego de su conversión, no en la conversión. Los dones del Espíritu Dios lo da como Él quiere y hasta en el momento que Él quiere. Pero todos deberíamos anhelar los mejores dones, dice, ¿no ve la palabra? Y Pablo decía, yo quisiera que todos ustedes hablen lenguas, pero quiero denotar esto. En muchas iglesias se cree que ser llenos del Espíritu, ser bautizados en el Espíritu, significa necesariamente que porque he hablado en lenguas. Pero cuando estudiamos bien esto, el ser llenos del Espíritu no es consecuencia de haber hablado en lenguas, es al revés. Por ser llenos del Espíritu, uno habla en lenguas, pero no necesariamente todos, porque es don de Dios. Y alguien al recibir el bautismo del Espíritu Santo, no necesariamente habla en lenguas, pero puede tener otros dones que el Señor ha decidido poner en él. Esto es largo lo de los dones, ya no quiero aburrirlos más, pero quiero concluir en esto. Muchos creemos que solamente orando vamos a ser llenos del Espíritu. Muchos creen que por solo tener un tiempo especial de alabanza vamos a ser llenos del Espíritu, porque muchas veces hemos asociado eso y no está mal. Cuando habíamos visto cuál es la manera en que deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, aparece alabanza, aparece oración, pero no lo es todo, porque también tenemos que estar constantemente alimentándonos de la palabra. Tenemos que estar constantemente recordando sus promesas, estando alegres, hablando con cánticos, con himnos entre nosotros. O sea, tenemos que sacar todo lo malo y solamente dejar lo bueno. Por eso decía don de discernimiento, desechen todo lo malo, retengan todo lo bueno, porque de lo bueno es de lo que tenemos que estar llenados. Cuando yo escucho a pastor en las prédicas que él hace, y este es un sentir que no solo tiene él, también yo, cuando él dice, espero que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar, sobre todos nosotros, pero si nosotros no estamos poniendo de nuestra parte, el Espíritu no lo va a hacer, o al menos si de todos ustedes yo no estoy poniendo de mi parte,
Tal vez ustedes van a ser llenos y a ustedes se les va a manifestar el Espíritu Santo. Y yo no, yo me voy a quedar en un rincón, tal vez sin entender lo que pasa. Si no somos capaces de nosotros poner de nuestra parte, no podemos esperar que se manifieste el Espíritu de Dios. Pónganse de pie, por favor.